Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a resolver un ejemplo de estática sobre el tema de cálculo de tensiones en cables o cuerdas. En este ejemplo nos piden calcular las tensiones en cada tramo de este cable. Bien, entonces debemos nosotros de saber que hay cierta particularidad cuando hablamos de cables o cuerdas, que los cables pues no tienen, o sea, no pueden soportar compresiones, solamente tensiones, es decir, solamente el cable va a estar traccionado o tensionado, nada más. A diferencia de las barras, cuando hablamos de armaduras, por ejemplo, estos elementos sí pueden soportar tensiones y compresiones. En cambio, los cables no. Los cables solamente pueden soportar tracciones, nada más. Entonces, es esta característica la que nos va a ayudar a calcular este tipo de ejercicios. Perfecto, vamos a iniciar. Primero, vamos a calcular la parte geométrica o trigonométrica. Por ejemplo, tenemos todas las dimensiones para este ejercicio, pero sería bueno que, por ejemplo, podamos tener el cálculo de algunos ángulos, como por ejemplo el ángulo alfa, el ángulo beta y quizá también este ángulo del elemento CD. Iniciemos con el valor de alfa. Entonces, para calcular alfa, simplemente con la tangente, ¿verdad? Por ejemplo, tangente de alfa es igual a 5 octavos. Y luego, tangente de beta, esto es igual a 3 sobre 12. Finalmente, el ángulo teta, tangente de teta, será igual a 11 sobre 8. Y bueno, y luego aplicando arco tangente, pues obtenemos los valores de esos ángulos, ¿okay? Alfa, beta y teta. Como les había comentado, esto de que los cables solamente trabajan a tracción nada más, eso quiere decir que en los nodos, ¿ok? Por ejemplo, este nodo, cuando un elemento es algo parecido a las armaduras, ¿sí? Cuando tenemos armaduras, ¿no? Tenemos un nodo, tenemos un elemento, otro elemento. Si, por ejemplo, si el elemento está a tracción, en el nodo donde concurren uno o más elementos, por ejemplo, este elemento, la fuerza del elemento lo tengo que colocar, la tengo que graficar saliendo del nodo, es decir, más o menos así, pues, ¿no? Algo así, ¿ok? Y si el elemento está a compresión, tengo que dibujarlo entrando al nodo, ¿correcto? Bueno, eso pasa en armaduras. Como estamos trabajando con cables, ya les comenté que no trabajan a compresión, solamente a tracción. Eso quiere decir que en cada nodo vamos a colocar las fuerzas que se producen en esos cables, pero siempre saliendo de los nodos, ¿okay? Siempre saliendo de los nodos porque solamente trabajan a tracción, nada más. Ahora vayamos al nodo B. Lo que hago simplemente es dibujar el nodo, por ejemplo, por acá. Coloco la fuerza que tengo en ese nodo, por ejemplo la fuerza externa, ¿no? En este caso la carga de 20 toneladas de fuerza, la voy a dibujar. Y ahora coloco las cargas o las tensiones que se generan en las cuerdas que están llegando a ese nodo. En este caso, esta cuerda y esta cuerda, bueno, o también llamado cable, ¿ok? Entonces ya saben que las fuerzas en esos cables van en la misma dirección que la geometría del cable, ¿correcto? Así que y tiene que ir saliendo del nodo, es decir, voy a colocar esas fuerzas, por ejemplo, para el cable AB, esa sería la fuerza del cable AB, y luego para el cable BC, lo mismo, ¿no? Saliendo del nodo, más o menos así. Otra cosa que no les comenté es que en los cables, cuando tenemos un nodo, como por ejemplo el nodo B y el nodo C, no se considera que el cable tiene una sola fuerza. Es decir, no se considera que el cable está tensionado con una sola tensión. Por ejemplo, esto pasa bastante en poleas, ¿no? Tenemos una polea lisa y la fuerza de la cuerda o del cable que pasa sobre la polea es la misma. En este caso no, ¿okay? Estamos considerando en el caso de los cables que cada tramo del cable tiene una fuerza que es independiente de las demás. Luego que hemos realizado esto, tenemos que colocarle los ángulos. Por ejemplo, bueno, vamos a colocarle el nodo, esto es el nodo B, y luego los ángulos. Esto es alfa, ¿correcto? Y esto es beta. Ya saben que las fuerzas en los cables tienen la misma dirección de la geometría de los cables, ¿ok? Y listo. Simplemente si ya tengo esto, ahora ya puedo calcular las fuerzas AB o la tensión AB y la tensión BC. Simplemente aplicando equilibrio. Así como hacíamos en armaduras, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas verticales en el eje Y igual a 0, acá es lo mismo. O también podemos trabajar con el triángulo
de fuerzas, que creo que es un poquito más sencillo y más directo también. Para aplicar esto del triángulo de fuerzas, lo primero que tenemos que hacer es ubicar primero la fuerza, en este caso por ejemplo la fuerza conocida, la fuerza de 20 toneladas, y vamos a ubicarla en su misma dirección, es decir, esta fuerza es vertical y hacia abajo. ¿Okay? Esa es la fuerza de 20 toneladas. Ya saben que tiene que ser paralela, solamente lo estamos trasladando nada más. Y luego vamos a ubicar las fuerzas, la tensión AB y la tensión BC, una a continuación de otra. La idea es que el triángulo sea cerrado, es decir, por ejemplo, que vamos a llamarlo así, ¿no? A esta cola le llegue la flecha. ¿Okay? No podemos tener esto, por ejemplo, algo así. No, siempre es una a continuación de otra. Entonces, por ejemplo, yo voy a ubicar la tensión BC, voy a indicarla más o menos así. Y luego voy a ubicar la tensión AB más o menos así. Y con esto, ustedes pueden observar, ya se completa ese triángulo de fuerzas. Y recién colocamos las magnitudes. Por ejemplo, la tensión o la carga vertical es de 20. Vamos a colocarlo por acá. 20. Esto sería la tensión BC. Y esta fuerza sería la tensión AB. Y ahora, también pasa algo bastante interesante, ¿no? De que esta fuerza AB es paralela. Simplemente la estoy trasladando nada más. La dirección se mantiene constante. Esta fuerza BC es paralela, obviamente. Así que con eso nos va a permitir calcular algunos ángulos. El ángulo que hace la tensión AB con la horizontal es el ángulo alfa, ¿verdad? Por tanto, esto también es alfa. El ángulo que hace la tensión BC, o por lo menos la dirección de ese vector de tensión BC con la horizontal, es el ángulo beta. Por lo tanto, esto también es beta. Sabemos que este ángulo es de 90 grados, ¿correcto? Si esto es alfa, alfa es 32.005, por tanto esto es 90 menos alfa, ¿no? En este caso este ángulo resulta 57.995. Y lo mismo con este ángulo. Este ángulo grande, el total es alfa, ¿ok? Entonces este resultado es alfa menos beta, ¿no? En este caso es 17.969. Con esto podemos aplicar la ley de senos. ¿Está bien? Para calcular primero la fuerza o la tensión BC. Por tanto, si aplicamos la ley de senos, podemos obtener estas tensiones. ¿Cómo? Por ejemplo, la tensión BC, ¿no? Este valor es a su ángulo opuesto, o sea, al seno del ángulo opuesto. Así como este valor, esta fuerza, es al seno de su ángulo opuesto, ¿correcto? Y luego, la tensión AB es al seno de su ángulo opuesto, que es 104.030. Entonces con esto podemos obtener la tensión BC. Por ejemplo, podemos calcularlo de esta primera igualdad, ¿ok? Y luego en esta segunda igualdad calculamos la tensión AB. En este caso nos resulta estos dos valores. Entonces es así como podemos usar el triángulo de fuerzas para poder calcular estas tensiones. Y vamos a hacer lo mismo en el nodo C. Este es el nodo C. Y luego colocamos las fuerzas. Recuerden que también en el nodo C tenemos tres fuerzas, la carga P y luego la tensión BC y la tensión CD. Bueno, la tensión BC ya lo hemos calculado, así que esta tensión sería una tensión dato, ¿no? La tensión BC. Luego, veamos por acá, la tensión CD. Miren la tensión CD con el ángulo de inclinación θ, también saliendo del nodo, la tensión CD. Y luego, la carga vertical P. Bien, esas serían las fuerzas que están actuando en el nodo C. Simplemente, ahora al igual que en el caso anterior, el triángulo de fuerzas. Por lo general solemos iniciar con las cargas verticales. Por ejemplo, tengo la carga vertical P y ahora coloco las demás cargas. Bueno, por ejemplo, recuerden una a continuación de otra. La tensión CD y luego por acá la tensión BC. Esto es la tensión CD, esto es la carga P y esto es la tensión BC. Con eso ya hemos culminado con las cargas, indicando siempre que estas son paralelas. Es decir, vamos a ubicar nosotros sus ángulos. Si esto es paralelo, ¿ok? Esta tensión solamente lo estoy trasladando nada más, por lo tanto, el ángulo se mantiene. Esto es beta. Y lo mismo pasa para la tensión CD. Este ángulo sería beta. Y bueno, también debemos tener en cuenta de que el valor de la tensión BC ya lo hemos calculado, así que es un valor conocido y simplemente aplicamos nuevamente esto de la ley de senos. Por tanto, si aplicamos la ley de senos, como en el caso anterior, podemos obtener estas igualdades y con esto pues calcular la carga vertical P y la tensión en el cable CD. Bien, estos son los resultados. Entonces esa es la forma como debemos calcular
Cuando tenemos cables no es muy complicado, es bastante parecido a lo que tenemos en armaduras, pero con la única diferencia de que los cables solamente soportan tensiones o tracciones, nada más. Bien, espero que les haya gustado este video. Cualquier consulta recuerden que lo pueden dejar en los comentarios. Y nada, nos vemos en la siguiente presentación. ¡Chao!